¿Qué tal, Denise? Qué gusto volver a verte. Gracias, Leo. Muy feliz de compartir este espacio contigo. Y estamos aquí nuevamente para tratar de desenrollar el conocimiento de nuestra Torah con todos los rollos que traemos. Inscríbanse a nuestro canal Pasión y Gratitud. Estamos aquí para escucharlos, para que hagan preguntas, hagan comentarios. Y creo que Leo nos da a veces respuestas que son duras de seguir, pero muy agradecidos. Gracias a ti, Denise, Sí. la psicóloga. Y yo quiero empezar hoy con un tema que surgió la vez pasada que hablamos. Empezamos hablando de la pareja, luego nos fuimos a hijos, pero en hijos yo hablaba de hermanos, y entonces surgieron preguntas de hermanos. Entonces me gustaría que hoy nos hables un poco, porque es una relación compleja. Ok, los padres ya tienen a los hijos, 2, 3, los que quieran, o como dirías tú, los que Dios nos dé. Pero la relación de hermanos también es una relación que está siendo cada vez más compleja. Platícanos, ¿de dónde? ¿Por qué? No es fácil. Es una relación que va creciendo y que al principio son nuestro ámbito social. ¿Sí? Están nuestros padres, nuestros hermanos. Antes de que lleguemos al kinder, ese es nuestro mundo. Y nuestros hermanos, de alguna forma, nos presentan un reto, porque tenemos estos padres en común, pero cada uno es diferente. Diferente en sus gustos, en sus personalidades, y la Torá se detiene sobre eso. Cada uno, inclusive desde el primer relato, uno era pastor y el otro era agricultor. ¿Sí? Luego vamos a tener en Caín y Abel, por ejemplo. Vamos a tener Jacob y Esaú. Jacob se queda en la casa y cocina y es un hombre de la tienda, y Esaú es cazador, ¿sí? Que va en busca de los animales. Luego vamos a tener historias como la de Yosef con sus hermanos. Ahí es el despliegue de la complejidad de la relación entre ellos, una relación que es conflictiva, pero que termina muy bien. Ahora, antes de que nos vayamos a esa historia, nunca había escuchado que la Torá sí habla de estas diferencias de los hermanos. Y a veces como papás siento que tratamos de que sean iguales, ¿no? Los hijos, ¿no? Que hagan lo mismo, las mismas clases, las mismas... Y algo con lo que me quedé de la vez pasada es esta idea del camino de cada uno. Pero entonces también viene el reto, si cada quien tiene su camino, cada quien tiene su historia y su forma, y los respetamos, digamos, ¿cómo hacemos para que entre ellos exista también ese respeto y ese entendimiento? Sí, tal vez comience con que la pareja también se respete y se puedan reconocer las diferencias. Nuestros hijos van a ser un espejo de lo que van a ver en una relación también de sus padres. Entonces, si los padres también son diferentes y cada uno tiene su voz, cada uno tiene sus preferencias, entonces los hermanos van a poder también reconocerse en unidad, pero también en diversidad. Los hermanos nos presentan que el mundo no es uniforme, que en el mundo hay hombres y mujeres, hay cualidades, gustos diferentes, sí, formas. cualidades que se van desarrollando. Nuestros hermanos pueden ser rivales o pueden ser nuestro sostén. Y va a depender de cada uno de nosotros. Y hay momentos en la vida, ¿no?, donde estamos más cerca de nuestros hermanos y momentos donde estamos más lejanos. Creo que como papás, si nosotros podemos enseñarles el respeto en la pareja y eso llega al respeto entre los hermanos, vamos a tener mucha satisfacción. Nunca lo había pensado así, pero eso me lleva a pensar, ¿por qué cuando vamos al Beit HaJaim vemos tantas familias donde los hermanos se encuentran por la pérdida de los papás o de algún ser querido y no se hablaban durante años y había play? O sea, es como algo muy común también que veo en el consultorio, pero también muy común en todos lados. ¿Por qué los hermanos, en lugar de ese respeto, viven más entre la envidia, entre el a ti te dieron, a mí no, entre por qué a él sí, por qué a mí no?
O sea, yo la tuve fácil, yo tuve solamente dos Sí. hijos, niño y niña, entonces yo siempre decía, porque él es el niño, porque ella es la niña, o él es el grande, o ella es la... Pero en familias más grandes, que se hace más difícil como ir marcando el espacio de cada hijo, se crea una rivalidad tremenda entre hermanos. Y como lo dijiste hace ratito, ¿no? La historia de la Torá De Yosef. de Yosef. La historia de Yosef, creo que querías usarla como ejemplo y me encantaría escuchar ¿Cómo el no? relato desde ahí. Porque la historia ahí de Yosef nos trae toda la complicación de ser hermanos, incluso de ser hermanos del mismo padre, pero de madres diferentes, de ser Ahí hermanos. regresa el tema este de la fidelidad. Necesito un programa de eso, pero bueno. Claro que sí, Perdón. vamos a llegar en Perdón. algún momento. Entonces, son de diferentes Son mamás. de diferentes mamás. Jacob tuvo 4 mujeres, Ok. sí, 4 esposas. Y vemos aquí un tema con quién es el que va a continuar de alguna manera la tradición que Jacob recibió de su padre Isaac y que a su vez inició en Abraham. Y lo vemos en un joven que parecía un poco presumido, ¿sí? En su juventud, pero que en el final de su vida, se transforma en una persona justa. Y tal vez si nosotros... que perdona. Y que perdona, ¿sí? Que perdona, y ahí vemos la reconciliación, y vemos una persona que no solo ayuda a sus hermanos, porque Yosef termina ayudando a todo Egipto. Y creo que si nosotros podemos encontrar un equilibrio, cierta armonía con nuestros hermanos, también vamos a poder llevar de eso al mundo, a todo lo que nos rodea. Por eso la importancia, ¿sí?, de tener una buena relación con nuestros hermanos. Es el ideal, es el ideal. Así aparece en el libro de los Salmos, en Sefer Teilim, dice, Ine matofu manaim, shevet ahim gam yachad. Qué lindo y qué agradable es que los hermanos estén juntos. Pero en la cotidianidad es difícil, porque tenemos discusiones que tienen que ver con nuestros padres, o porque cuando empezamos a tener hijos educamos de diferentes maneras, con diferentes valores o formas. ¿Cómo puedes hacer para que los hermanos entiendan y crezcan a partir de estas diferencias en lugar de generar este choque entre hermanos? Esto nos lleva a lo que hacen los papás con los hijos. Y si tenemos una función como papás, creo que es ayudarlos a construir una autoimagen, Una identidad. una identidad, una autoestima, donde no pasa por lo que me dice mi hermano o no, sino que cada uno de ellos es valioso por sí mismo. Entonces, si nosotros como papás podemos trabajar en la autoestima, que la estima no viene de lo que te va a decir tu hermano, mayor o menor, o lo que va a decir tu papá o tu mamá, sino en tus propios logros, en tus propias cualidades, en la realización de tus sueños. Entonces creo que vamos a poder llevarnos mejor entre hermanos. Es el gran reto de la humanidad. A ver, suena lindo, pero la realidad es que sí creo que como papás, voy a usar la palabra consentimos, que no sé si es la palabra correcta, pero sí damos preferencias a hijos. Cuando tienes dos es más fácil porque quizás con el que yo uso como psicóloga me identifico, el hijo con el que me es más fácil relacionarme, que no tiene nada que ver con amor o con apoyo, sino que me identifico en mi relación, pero eso no quiere decir que no quiero al otro o no busco la manera de conectar con el otro. Pero cuando son más hijos, se complica aún más porque pues tienes tu favorito, ¿no? O no sé, tú tienes más hijos, entonces tú me puedes decir, y gemelas además. Entonces... El otro día escuché de una pareja que celebramos los 50 años de casados de ellos. Y una verdadera bendición, porque los vi con sus hijos y con sus nietos. Y él dijo algo muy especial. Dice, yo sí tengo nietos consentidos. Mi nieto consentido es el nieto con el que estoy en ese momento. Wow. Y creo que hay ahí algo especial. En ese momento
somos consentidos. Pero tengo que encontrar otro momento para consentir a otro, ¿sí? Y volverle a decir lo especial que es. Creo que hay más afinidad. Hay más afinidad, de repente, como hay con las personas. Pero nosotros tenemos que brindarnos de la mejor manera posible para que esto de alguna forma fluya, ¿sí? Pueda gotear a toda la familia. Pero ¿cómo hacemos para que entre hermanos, vamos a imaginar que hay un respeto en la pareja, Sí. que logramos encontrar, me gustó esa idea del apapacho a cada uno de los hijos en lo que... Pero ellos van creciendo y van generando su identidad y llegas... No me preocupa el pleito cuando son chiquitos, que el camioncito que era mío, que era tuyo, o ya me lo quitó. O sea, los pleitos en el coche cuando vamos al deportivo, esos los puedo aguantar. Pero cuando ya somos adultos y empezamos a escoger pareja, por ejemplo, y necesitamos la aprobación de nuestros hermanos, pero nuestros hermanos de pronto dicen, pero ¿por qué te casas con alguien como él? O no me cae bien, o no me gusta, o es una mala persona. Y ahí empieza una separación de los hermanos, que a la larga va a ser conflictiva. Ya no hablo ahorita, no me quiero meter a los negocios. Simplemente en relacionamiento. Empieza a ser mucho más complicado llevarte bien con tu hermano, y hablemos en su momento de la familia extendida, pero empieza a ser complicado entender a mi hermano, llevarme con mi hermano. Hoy en día, hermanos que se separan físicamente del lugar y uno vive en un lado. Y ¿cómo mantener esa relación a través de ese respeto, de ese entendimiento? Yo quiero meter el concepto de perdón, porque creo que nos cuesta a veces trabajo perdonar y ser perdonados o pedir perdón. Y llegamos a estos momentos donde la familia se separa, no físicamente, sino que hermanos que no se hablan. ¿Por qué pasa eso? Me encanta, Denise, lo que mencionas, porque de alguna manera con nuestros papás nosotros tenemos una relación de respeto. Así está en la Torá, Kabed et abija vet imeja, honrarás, respetarás a tu padre y a tu madre. Y de alguna manera hay cierta jerarquía. Son nuestros padres, nos dieron la vida, ¿sí? Y cuando somos pequeños hay también cierto temor, ¿no? Y nos pueden aplicar consecuencias, no voy a ir a la casa de mi amigo, no voy a recibir un dulce. Entonces, el verdadero amor, ¿sí?, ocurre, creo yo, entre los hermanos. Porque yo de mi hermano no estoy esperando lo que estoy esperando de mis padres. Porque con mis padres, ellos me dan la comida, me dan la casa, la ropa. Mi hermano no tiene eso para darme. Pero mi hermano tiene algo que es que él me puede reconocer como otro, como algo diferente. Y si me da eso, ¿sí?, me da amor. Y también con el hermano puedo tener estos pleitos. Con mi padre me puedo enojar, etcétera, pero hay una fuerza, digamos, jerárquica, ¿sí? Por eso es costumbre, ¿no? A los padres se los llama papá, mamá, pero a mis hermanos los llamo por los nombres, ¿sí? Eso es lo que nos iguala. Y justamente es en la igualdad que nosotros podemos perdonar. Porque el verdadero perdón es cuando no estoy esperando nada a cambio. Cuando perdono a mi papá o mi papá perdona, es otro tipo de relación. Pero cuando mi hermano me perdona, ¿sí?, es porque me reconoció como alguien diferente. Reconoció que me voy a equivocar y yo reconozco que él no es lo que yo quiero que él sea. La reconciliación. La reconciliación es el ejemplo de los hermanos que comenzaron en el primer relato matándose. Caín y Abel. ¿Por qué empieza así la relación en la Torá? Porque así empezamos nuestra relación como seres humanos. La familia reproduce y origina todo lo que vamos a ver después en grupos un poco más grandes, en sociedades. Entonces... ¿Pero por qué no empieza la Torá con una historia de dos hermanos que se aman y construyen? ¿Por qué empieza con la destrucción? Bueno, yo creo que
es un ideal de toda nuestra Torá y de todo nuestro judaísmo. Transformar el caos en orden, transformar la oscuridad en luz. Y eso es lo que vemos desde el comienzo. Era todo caótico, Dios crea la luz, ordena. Las relaciones en esa primera familia fueron muy difíciles en Caín y Abel, lo vamos a ver también en los patriarcas, pero cuando vamos avanzando nos damos cuenta que no tiene que ser perfecta la relación entre los hermanos para ser suficientemente buena. Y tal vez es eso, es aspirar a corregir lo que podría pasar en cualquier familia. Y hay una expresión que dicen que si yo conozco una familia feliz y una familia donde todos se llevan bien y donde creo que no hay tzores, no hay problemas, es porque no la conozco lo suficiente. Sí, eso me gusta. Sí. Es así, cuando nos acercamos y conocemos un poquito más de cerca, nos damos cuenta que no todo es paz y armonía. Pero hay algo que es la transformación, y es, a pesar de que mi hermano sea diferente, a pesar de que se haya casado con mi cuñada que tal vez no me llevo bien y que eduquen a los hijos de una manera diferente a la mía, es que puedo convivir con ellos. Y ese es el proyecto de la Torá. Que no nos matemos, que no tengamos esa rivalidad, que aceptamos que son diferentes y que podamos convivir en paz. Si logramos eso, entonces estamos en esa era mesiánica a la que aspira la Torá. Entonces, rescatando un poco y para ir cerrando, para no quedarme con la idea de Caín y Abel como el ejemplo de la Torá de hermanos, lo que tú estás diciendo es, primero aprendo que hay una evolución incluso dentro de la Torá. Sí. Y que los hermanos no estamos para esperar del otro, sino para respetar al otro como individuo, como lo que es. Eso me llevo muy fuerte. Entender que no es lo que él es, sino respetarlo por lo que es y convivir. Convivir, sí, hay hermanos que son mejores amigos, pero convivir es respetar. Entonces, entre los hermanos, entre el perdón y el respeto, debe de haber esa conjugación de estás para mí y estoy para ti, que creo que esos son los lazos familiares, ¿no? Que al final, pues eso es lo que nos une. Voy a contar algo de la familia para concluir. Abraham tenía un sobrino, se llamaba Lot, y los dos tenían mucho ganado. Y hubo una pelea entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y uno podría decir, bueno, si hay pelea entre ellos, Abraham lo que le dice es, tú vete para un lado y yo me voy para el otro. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Pero hay un comentario de Rashi sobre esto, un comentarista clásico muy, digamos, muy sensible a cada palabra. Y dice lo siguiente, uno cree que cuando Abraham se iba a la derecha y Lot se iba a la izquierda, es para estar separados. Pero lo que ahí nos comenta Rashi es, si tú estás en la izquierda, quiero que siempre sepas que yo estoy a tu derecha. Si tú estás a la derecha, quiero que sepas que yo estaré a tu izquierda. Si logramos eso entre los hermanos, no necesitamos que sean iguales, no necesitamos que se repitan, ¿sí?, los modelos y los hermanos sigan compitiendo. Simplemente que sepan que estamos el uno para el otro. Wow, Leo, gracias de corazón. Gracias a ti, Denise. Me lo llevo así muy adentro para revisar también mi relación con mis hermanos y espero que todos aprendamos que hay una izquierda y una derecha y cada quien cabe en su lugar. Gracias, Leo. Gracias a ti, y gracias Denise. a todos por mandarnos comentarios y ayudarnos a construir.